cualquier cosa la raye, yo se la presto para que luego se la pase a... Ok. Ya aparte de las aulas para los evaluativos, ahora se los paso a los delegados. El primer evaluativo es el día 27 de noviembre. El primer evaluativo es el día 27 de noviembre a las 12 del mediodía. Después hacemos la distribución de los grupos, las aulas que les corresponden y ya aparte de los tres parciales. Porque no se tiene que apartar cuando se da inicio a un semestre. En el transcurso de la tarde les paso el cronograma de las tres fechas para los tres evaluativos. Las prácticas las comenzamos no este lunes, sino el lunes que viene. El lunes que viene, cuando hayamos visto copos gran positivos, copos gran negativos, la primera práctica es simplemente el reconocimiento de material de laboratorio y esa misma semana se da enterobacteria, entonces cuando comencemos a procesar ya hemos visto las enterobacterias. Y cuando tengamos el examen práctico ya hemos visto todas las bacterias que vamos a cultivar. Ok. Continuamos con lo que son los cocos gran positivos aerobios patógenos. Cuando hablamos de coco, ¿a qué nos referimos? Son aquellas bacterias que tienen forma esférica. Cuando decimos que son gran positivos, ¿qué color es positivo? Azul violáceo. Con la tinción de gran se tiñen de azul violáceo. Cuando son aerobios, Tienen la capacidad de poder sobrevivir y desarrollarse en un ambiente donde ellos sí. correcto, necesitan oxígeno para poder crecer y desarrollarse. Y cuando hablamos de patógenos, correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de todas las bacterias que vamos a ver aquí, todas son cocos gram positivos patógenos, es decir, que todas van a producir enfermedad. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, y es para que se lo estudien así, ¿no? Porque después se empiezan a estudiar bacteria por bacteria, y cuando yo les pregunto una bacteria específica, por ejemplo, la última bacteria que vamos a estudiar aquí es enterococo, pero vamos a estudiar muchísimas otras. Entonces, cuando llegan enterococos, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se colorea? Porque ya han visto los estafilococos, los estreptococos y son varios. Entonces, cuando vayan a estudiar, traten de estudiar de esta manera. ¿Cuáles son los cocos gram positivos? Los estafilococos, los estreptococos y los enterococos. Ya por allí tienen forma, coloración y la patología que produce. Vamos a ver varios de estos cocos que son gram positivos, que son saprofíticos. ¿Qué significa eso? Que no van a ser patógenos para el hombre, Los vamos a mencionar, pero los que vamos a desarrollar y a describir son solo aquellos que producen enfermedades. Recuerden que lo podemos encontrar en varias partes del cuerpo, pero como microbiota. Pero solo vamos a estudiar aquellos que son patógenos. Cuando hablamos de catalasa positiva y catalasa negativa, esta es una prueba, solo la mencionamos aquí, porque vamos a verlas encima, que las van a hacer ustedes el día de la práctica. Es decir, ese día ustedes van a hacer la prueba de la catalasa y van a determinar cuáles son catalasas positivas y negativas. Generalmente para el examen práctico preguntamos la prueba de la catalasa, para el examen teórico no, porque eso lo vemos en la práctica. Entonces, la catalasa es una prueba que hacemos con el peróxido de hidrógeno, que simplemente es el agua oxigenada para ver cómo se desdobla y lo que produce en la bacteria. De estos cocos gram positivos, solo el grupo género de los estafilococos son catalasa positivas. De resto, tanto los estreptococos como los enterococos son catalasa negativa. Entonces, cocos gram positivos patógenos, tenemos tres géneros: los estafilococos, estreptococos y enterococos. Comenzamos con el género estafilococo. Si es el género estafilococo, ¿qué dijimos que forma tiene?
esférica. La forma esférica. Y prueba de examen, punto menos. Porque cuando yo les pregunto en el examen práctico, forma es una pregunta, agrupación es otra pregunta, coloración es otra pregunta. Si yo les pregunto forma y me dicen racimo, está mala, porque la agrupación es la capacidad de la bacteria de permanecer unida a su célula madre. Entonces, tienen que colocar cada cosa en su lugar. Si digo estafilococo, ¿qué forma tiene? Esférica. ¿Cómo se agrupa? ¿Y cómo se tiñe? Es decir, que son... Recuerden que cuando dimos la clase inaugural dijimos que las bacterias se clasificaban de acuerdo a dominio, clase, orden, familia. Todo lo que termine en AE es la familia. Pero nosotros vamos a estudiar los géneros y la especie. Entonces, del género estafilococo, el que produce patología, es decir, el que es patógeno, es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus tiene varias subespecies, pero nosotros vamos a estudiar el género y especie, Staphylococcus aureus. Tenemos otras especies de estafilococos que no son patógenas, por lo menos para el hombre, donde tenemos el epidermidis y el saprofítico. No son patógenos para el hombre, pero deben saber que existen, ¿no? Porque si ustedes tienen un cultivo y les salen estafilococo saprofítico o estafilococos epidermidis, tienen que saber que no es patógeno. Fíjense, aquí tenemos cómo se ve la coloración de grano. Esta diapositiva solamente la coloco en esta parte, porque ya sabemos que todo lo que vamos a ver son focos gram positivos. Entonces no voy a repetir cada vez que veamos estreptococo, coco gram positivo, enterococo, coco gram positivo. Entonces, para no hacer repetitivo, todo lo que vamos a estudiar son focos gram positivos. En este caso, estos se van a agrupar pares, tétradas y racimos, pero se ve con mayor frecuencia racimos, por eso que decimos estafilococo. Cuando hablamos de su hábitat natural, ellos habitan normalmente en lo que es la piel y la mucosa tanto de mamíferos como de aves. ¿Cuáles son los factores de virulencia? ¿Qué son factores de virulencia? Correcto. Es lo que va a utilizar la bacteria. Recuerden que la bacteria va a utilizar algo para poder producir la patología. Nosotros vamos a producir algo para evitar que la bacteria produzca la patología. Esa es una guerra, ¿no? Entre la bacteria y nuestro organismo. Entonces, ellos van a utilizar ciertos mecanismos para poder introducir a las células y de esa manera producir enfermedad. Entonces, fíjense cómo se clasifican. Los factores de virulencia los vamos a clasificar de acuerdo a la estructura de la bacteria. Ya nosotros estudiamos cuál era la estructura de la bacteria. En este caso, la cápsula, que dijimos, ¿para qué servía la cápsula? Correcto, para la virulencia. Entre más grande la cápsula, más virulenta es la bacteria. Entonces, en este caso, el Staphylococcus aureus, recuerden que ya estamos hablando de la especie, ¿no? Ya estamos diciendo Staphylococcus aureus. Va a utilizar lo que es la cápsula, va a utilizar peptidoglucanos. ¿Dónde están los peptidoglucanos? En la pared celular de las bacterias gram positivos. Y que dijimos cuál era la diferencia con las gram negativas en relación al peptidoglucano. Es más gruesa en las bacterias gram positivas. Y la proteína A. Todo esto van a tratar de inhibir la fagocitosis. Entonces, en relación a la estructura, tenemos que los factores de virulencia, es decir, lo que utiliza la bacteria para poder producir enfermedad, está la cápsula, la capa de peptidoglucano y la proteína A. También dijimos que existían unas sustancias venenosas llamadas ¿qué?
toxinas. Y que esas toxinas se dividían en qué? Exotoxinas y endotoxinas. Me alegra que hayan leído algo. Esas exotoxinas las iban a producir ¿qué grupo de bacterias? Tanto las gram positivas como las gram negativas. ¿Y las endotoxinas quiénes iban a producir? Solo las gram negativas. Entonces, en este caso, las toxinas, que son las sustancias venenosas, las está produciendo el Staphylococcus aureus. Pero de estas toxinas tienen distintas características porque producen distintos tipos de enfermedades. Porque el Staphylococcus aureus puede producir distintos tipos de enfermedades. De acuerdo a donde él vaya a infectar, ahí está. Recuerde que lo tenemos en lo que es la piel. En la piel hay Staphylococcus. Si se rompe una barrera, si cambia el pH, si hay una cortadura, cualquier circunstancia, si disminuye el sistema inmunológico, lo que sea, entonces va a producir la enfermedad. Cuando hablamos de citotoxinas, las van a afectar lo que son los leucocitos, eritrocitos, macrófagos y plaquetas. Cuando hablamos de toxinas exfoliativas, ya vamos a ver las enfermedades que producen cada una de ellas, ¿no? Porque las enfermedades que produce el Staphylococcus aureus va a depender de la toxina que está produciendo. Las toxinas exfoliativas que va a producir una enfermedad que se llama el síndrome de la piel escaldada, y las enterotoxinas que ya las mencionamos que producen ¿qué? Síndrome diarreico, entero, intestino. Entonces, las enterotoxinas van a producir síndrome diarreico. Existen otras toxinas que los mencionamos que son los superantígenos. ¿Qué eran los superantígenos? Aquí no, allá atrás. Las últimas dos de lentes que están conversando. Ellas no, la de blanco y la de azul. Ajá. Que son superantígenos. Los dos últimos pegados a la pared que son superantígenos. O sea, cuando venimos a clase, ustedes se llaman estudiantes porque estudiaron antes. Ahora, yo les doy un consejo. Si ustedes no pudieron estudiar antes, seguramente están estudiando oficio, yo también hubiese estudiado oficio, o repasado, porque estudiaron un día antes, mis estimados van para abajo. Ayer que hubiese repasado oficio, pero por lo menos vengo a clase y le presto atención. Si yo hago una pregunta y me pongo a buscar en el celular la diapositiva del 2013, buscando para ver qué es un antígeno, o mis apuntes buscando ver un antígeno, ni presto atención aquí, ni asimilo lo que ya traía. Entonces, a mí me parece más fructífero que lo que yo pregunte, ustedes lo contesten porque ya se lo saben, porque ya lo aprendieron, ya lo tienen en su memoria, a que estén buscando en un libro, un celular, la clase anterior o lo que traen de las clases anteriores. Si no estudiaron, porque tiene oficio, presten atención. Porque cuando estén estudiando las 500.000 páginas que tiene este tema en el libro, entonces ahí se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no entienden. Porque si yo busco en el libro, yo empiezo a decir, se va a aprender así, componentes de la estructura, y no saben qué es nada de esto. Y no tienen ni mnemotecnia, porque empieza toxina, toxina, enterotoxina. Ya escuchan entero, eso es intestino, diarrea produce. Aquí entra los virus, lo que sea, pero si entero, llega al intestino. Ya hay algo produce el intestino. Entonces, ni aprenden lo que uno aprendió, que es lo que uno quiere transmitirle, y mucho menos van a estar pendientes de físico. Mucho menos. Entonces, cuando yo les pregunte, si no saben, es mejor quitarlo usted, que estén buscando, porque eso me hace pensar que están en la clase viendo el celular. Y si el celular tiene en la clase, yo no lo sé. Por eso digo que es bueno que los que están aquí ya tengan conocimiento retenido, porque lo que estoy diciendo es toda la clase pasada. Entonces, no me escucharon ni la clase inaugural, porque también estoy hablando de cosas de la clase inaugural, ni la clase pasada, y esta mucho menos. Y así se le van acumulando. Y cuando vean
enterobacterias y otros bacilos gram negativos, que son los dos últimos temas antes de ir al examen, ahí es donde viene lo bonito. Bueno, voy a ayudar. Ok, entonces cuando hablamos de enterotoxina, dijimos que eran toxinas y que van a producir síndrome diarreico, y cuando dijimos que hablamos de los superantígenos, que dijimos que había dos bacterias que producían síndrome del shock tóxico por superantígenos. ¿Qué son los superantígenos? Ya la chica de eso. Son antígenos que se unen de forma abrupta al linfocito C, generando una respuesta muy amplia, una respuesta inmunológica muy amplia. Esto puede derivar en shock porque afecta a todos los sistemas del cuerpo. Afecta varios aparatos del sistema. Entonces hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Por eso les dije que nos autosuicidamos, porque nuestro organismo comienza a producir una respuesta inmunológica acelerada, produciendo patología en todos los aparatos y sistemas. También existen otros factores de virulencia que son las enzimas. Las enzimas, que ya estas las vamos a ver, se las voy a nombrar y las vamos a hacer, las van a hacer en la práctica. O sea, una persona va a hacer la prueba de la catalasa, vamos a ver la prueba de la coagulasa, obviamente esto no, pero vamos a ver en los antibiogramas con penicilina la resistencia que produce esta bacteria a la penicilina. Entonces, uno de los factores de virulencia que va a producir o con lo que va a actuar el Staphylococcus aureus es con enzimas. En líneas generales, para que se lo aprenda cada uno específico, en líneas generales la función de las enzimas es permitir la invasión o la penetración de la bacteria a la célula. Eso en líneas generales es lo que hacen todas estas enzimas. Sí, eso lo hablamos cuando veamos las enterobacterias. Vamos a hablar cómo utilizan ellos los factores de hierro para penetrar. Cuando los pilis se unen a todos esos factores que son los sideróforos. Lo vamos a ver en la Escherichia coli y lo vamos a ver en la Klebsiella. Ok, entonces, cuando hablamos de los factores de virulencia en las enzimas, todas esas enzimas van a permitir que la bacteria penetre a la célula, es decir, van a producir la invasión de la bacteria a la célula. Fíjense que tenemos la penicilinasa, que lo que va a producir es resistencia a la penicilina y sus derivados, porque el Staphylococcus aureus es resistente a la penicilina. Entonces, cuando nosotros hablamos de, si yo les pregunto, mencione 3 factores de virulencia del Staphylococcus aureus, alguien que levante la mano y me nombre un grupo de factores de virulencia. Por la estructura de la bacteria está la cápsula, los tejidos glutados y lo que es una proteína. Otro factor de virulencia. Las enterotoxinas. La misma enzima catalasa, coagulasa, y tenemos las toxinas, donde tenemos las enterotoxinas, los superantígenos, también las toxinas. Era uno. Ok, entonces los factores de virulencia del Staphylococcus aureus los vamos a dividir de acuerdo a su cápsula, de acuerdo a la toxina que produzca y las enzimas. Esos son los 3 factores de virulencia. Cada uno tiene su acción. Ok, vamos entonces a hablar de lo que son las toxinas. Tenemos las toxinas alfa, toxina beta, toxina gamma y ok, la toxina alfa que va a producir, estas toxinas en líneas generales habíamos dicho que eran las que iban a producir patologías en el hombre, ¿no? Entonces, todas estas, cada una de ellas va a producir una patología específica. Lo que sí quiero que sepan, que ahorita lo vamos a ver,
que la patología más frecuente que va a producir el Staphylococcus aureus son lesiones en piel y tejidos blandos. Entonces, fíjense que aquí ya vamos a hablar que producen daño tisular, que van a producir efectos sobre diferentes tipos de células, pero la toxina alfa más la toxina beta, que es lo que me interesa que sepan, porque el Staphylococcus aureus es la bacteria que produce con mayor frecuencia enfermedades de piel y tejidos blandos. Si ustedes ven en el hospital un paciente con un pie diabético, puede haber muchas bacterias, ¿no? Pero, ¿cuál es la principal bacteria que van a pensar? El Staphylococcus aureus. Si ustedes ven un paciente con acné, ¿cuál es la principal bacteria que van a pensar? Si ven un paciente con un absceso, ¿qué bacteria piensan con mayor frecuencia? Staphylococcus aureus. Pueden haber infecciones mixtas, puede haber un estafilococo con una Klebsiella, un estafilococo con una pseudomonas, pero siempre tiene que cubrir al paciente con antibióticos sensibles para Staphylococcus aureus, porque el prototipo de patología que produce el Staphylococcus aureus son lesiones en piel y tejidos blandos. Profe. Hay otra bacteria, Si es resistente a la penicilina, ¿qué otro antibiótico se le puede poner? no, es resistente a la penicilina, pero hay unos derivados de la penicilina que se dan. Por ejemplo, la oxacilina es un derivado de la penicilina y anteriormente la mayoría de los Staphylococcus aureus eran sensibles a la oxacilina. ¿Qué pasó? Que el uso excesivo de oxacilina está causando resistencia. Entonces hay ahora una especie de estafilococo que se llama Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que se está utilizando un nuevo antibiótico que se llama Linezolid, que es súper caro y que actualmente es sensible completamente a la bacteria hasta que la empecemos a usar indiscriminadamente. Pero eso es fármaco. No tratemos de poner porque... Otra toxina muy importante es la de Phantom Valentine. Ojo con esto, porque va a estar asociada a enfermedades de piel, tejidos blandos, enfermedades invasivas y muy importante que lo vemos con frecuencia en pacientes hospitalizados. Lo vemos con frecuencia en pacientes hospitalizados. Entonces, ojo con la toxina que es la leucocilina de Phantom Valentine, que utiliza el Staphylococcus aureus para producir enfermedades de piel y tejidos blandos, generalmente en pacientes hospitalizados. Yo leí que eso es muy característico del Staphylococcus aureus. no hay otra bacteria. No, Staphylococcus aureus, Phantom Valentine. No es enfermedad. El Phantom Valentine es una toxina que se produce enfermedad por exceso. Exacto. Por eso es que lo encontramos más que todo en pacientes del área intrahospitalaria, pacientes que están hospitalizados y pasan mucho tiempo recibiendo antibióticos, entonces se produce eso. Por eso es que les dije, ojo, de todas las toxinas, con la de Phantom Valentine, porque es característica del Staphylococcus aureus. Cuando hablamos de toxina exfoliativa, vamos a tener lo que es una A termoestable, una B termolábil, y ya les había dicho que producía el síndrome de la piel escaldada. Para que se aprendan esto, cuando nosotros nos hacemos una exfoliación, ¿verdad?, en la piel, que nos echamos crema y uno siente como que se le rasparan y le queda la piel. Bueno, cuando escuchen toxina exfoliativa, recuerden que producen enfermedad de piel. Entonces, ¿qué característica tiene este síndrome de la piel escaldada producida por Staphylococcus aureus? Primero se ve en niños con mayor frecuencia. Cuando ustedes van a la playa y se comienzan a quitar así los cueritos, esa descamación es característica del síndrome de la piel escaldada o enfermedad de Viter. Se da con mayor frecuencia en niños y se caracteriza por esa descamación, el desprendimiento de la piel. Es benigna y no produce ningún tipo de cicatriz. ¿Cómo ocurre? Primero comienza un eritema. Recuerden que eritema es enrojecimiento. Uno cuando habla de un signo a un paciente en un examen físico, si tiene un
cuando la paciente presenta un eritema en la región anterior o anteroinferior del antebrazo izquierdo, entonces el paciente tiene un eritema en esta parte de la piel. Recuerden que todos debemos describirlo con signos anatómicos, ¿no? Posición anatómica, y de allí describir el punto anatómico hasta cuando van a tomar un cultivo. Porque si yo tomo un cultivo de piel y me sale una bacteria, yo tengo que saber si esa bacteria es flora normal donde se tomó. Entonces no pueden poner cultivo de secreción. ¿Secreción en dónde? Porque ni si es flora normal. Entonces todos los cultivos se deben describir en el punto anatómico donde se toma. Tercio inferior del pie izquierdo, región anterior del tercio superior del muslo derecho, todo debe describirse. Entonces, cuando hablamos de eritema, es enrojecimiento alrededor de los labios, luego se va comenzando a extender, se forman las ampollas, las vesículas y después la descamación. Yo le veo mácula, pápula, puntives. No. Ok, entonces vamos a hacer aquí un paréntesis, que esto que voy a explicar aquí lo van a ver desde ahorita hasta el último tema del virus. Todo, y en su práctica diaria. Lo que pasa es que hay muchos tipos de lesiones de piel y nosotros solamente vamos a hablar de lo que nos interesa aquí en la parte de microbiología. Cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de piel, vamos a hablar de las lesiones que se producen en la piel menores de 1 centímetro de diámetro, que son las que nos interesan, menores de 1 centímetro de diámetro. Nos interesa aquí el micro, van a decir que dije yo que las demás no importan. Son lesiones menores de 1 centímetro de diámetro. Pueden tener distintos colores, pero de acuerdo a sus características las clasificamos y nos va a poder permitir identificar cualquier patología. Por ejemplo, cuando hablamos de mácula significa mancha. Si ustedes hablan de mácula, es una mancha. Existen unas que son grandotas, pero nosotros solo nos vamos a referir a aquellas que tienen menores de 1 centímetro de diámetro. Cuando hablamos de pápulas son aquellas lesiones en la piel menores de 1 centímetro de diámetro que tienen un pequeño relieve. Si hablamos de pústula, son aquellas lesiones en la piel menores de 1 centímetro de diámetro que tienen pus. Si hablamos de vesícula, son lesiones que tienen en su interior líquido. Entonces, aquí en microbiología, vamos tanto en bacterias como en virus, vamos a hablar de mácula, pápula, pústula y vesícula. Tanto aquí en bacterias como en virus. Cuando vean, por ejemplo, sarampión, si yo le digo el paciente tiene una lesión, un eritema maculopapular, yo tengo que saber que hay tanto máculas como pápulas. Pero si veo rubiola, yo digo tiene un eritema macular, ya uno puede ir diagnosticando o diferenciando las enfermedades eruptivas. Entonces, si yo digo el paciente tiene una mácula, ¿qué ejemplo me pueden dar ustedes de que es una mácula? Es una mancha, una peca. Una peca es una mácula. Si yo cierro los ojos y le paso la mano a una mácula, yo no voy a sentir nada. Yo no voy a saber que hay una mancha. Entonces, mácula es, por ejemplo, una peca. Si yo digo pápula, ejemplo, una picadura de zancudo o una picadura de bachaco, siempre y cuando no seamos alérgicos, porque si somos alérgicos pasa a ser roncha. Produce una pequeña pápula. Entonces, una pica de zancudo, una pica de bachaco, siempre y cuando no seamos alérgicas, sean pequeñitas, es una pápula. Una pústula. ¿Acné? El acné son pústulas. Y una vesícula. No. Vesícula es menores de 1 diámetro. Ampolla es más grande. Cuando el paciente se quema, tiene ampollas, porque son grandes. Pero si el paciente tiene varicela, que es la lechina, son vesículas. Cuando ustedes se hacen lo que llaman ampollas en los pies, pero a veces son chiquiticas, es una vesícula. Vesícula son la varicela, el herpes,
infecto contagiosas, tanto bacterianas como virales, vamos a hablar de las pequeñitas. Mácula, pápula, pústula y vesícula. Hay enfermedades que producen solo eritema macular, eritema pustular, hay la varicela o la lechina produce tanto mácula, pápula, pústula, vesícula y costra, esta pasa por todo. Tenemos una que producen mácula papular y hay una que producen simplemente vesícula y entonces la vamos describiendo. Entonces, en el caso, volvemos ahora otra vez, en el caso del síndrome de la piel escarlata, vamos a ver que existen primero ampollas que se pueden hacer vesículas y se van rompiendo, se van descamando. Cuando nosotros hacemos una prueba que presionamos donde existen esas lesiones y se desprende la piel, entonces decimos que es signo de Nikolsky positivo. Ya habíamos mencionado, nos producen cicatrices, las ampollas contienen un líquido claro y la tasa de mortalidad es baja. La otra patología, ¿quién produce el síndrome de la piel escarlata? ¿Quién dijo que tiene por aquí? ¿Tú eres de mi grupo? Ok. Así es el examen. Relacionando todo. Yo no pregunto, dígame este calete, no. Yo pregunto si un paciente tiene el síndrome de la piel escarlata, cómo se produce, quién la produce, por qué se produce. O sea, el análisis, a mí me gusta la microbiología clínica. A mí nada de reacciones químicas ni el calete. Ok, el síndrome del shock tóxico, dijimos que lo producía la toxina, superantígeno, y que va a tener efecto letal, que es una enfermedad que produce afectación multiorgánica. Este es un ejemplo de cómo se produce el síndrome del shock tóxico por Staphylococcus aureus. Esto que está aquí es la vagina, esto que está aquí es el cuello uterino, esto que está aquí, que es el ejemplo, es un tampón. ¿Saben lo que es un tampón? Los chicos saben que es un tampón. Sí, no, tuve una sección que pregunté y me levantaron la mano, ¿qué es un tampón? Por eso lo pregunto, para la posibilidad que no sepa. Yo no sé. Profe, ¿qué es un tampón? ¿No sabes? No, es mi usa tampón. Ok, un tampón es como una toalla sanitaria. Ya es. Pero la diferencia es que se introduce dentro de la vagina. ¿Qué pasa? No lo han visto todavía, lo van a ver en la práctica. El Staphylococcus aureus se caracteriza por crecer en agar sangre. El agar, que lo vamos a ver en la clase práctica, simplemente es la gelatina donde crece la bacteria. O sea, nosotros colocamos ahí todos los nutrientes, porque ¿cuál es la función de nosotros? Hacer que crezca la bacteria. Después que crezca, nosotros la tenemos que cuidar como cuidamos una matica. Agua, luz, abono, todo bonito, sombra, sol. Y después creció la bacteria. Después viene. Entonces nosotros a la bacteria la crece, exacto, como las vacas, los cochinos, los cuidamos, los engordamos y los matamos en diciembre. Bueno, así es la bacteria. Nosotros en el laboratorio les vamos a dar todo lo que nos pide para crecer. Pero una vez que crezca y la identifiquemos, le pegamos los antibióticos. Entonces, el Staphylococcus aureus se caracteriza por crecer en agar sangre. Entonces, ahí están todos los nutrientes que ella necesita para crecer. Al tener el tampón lleno de sangre mucho tiempo, ¿qué le estamos dando? Nutrientes a la bacteria. Entonces, esos nutrientes, porque recuerden que nosotros tenemos Staphylococcus aureus en piel como flora normal. Entonces, nosotros le estamos dando nutrientes para que ella crezca, se multiplique y de esta manera producir toxinas que van a producir el síndrome de shock tóxico. ¿Cuáles son las patologías o los órganos que afectan? Dijimos que eran enfermedades multisistémicas, es decir, que afectan todo. El paciente puede presentar desde rash es la erupción, fiebre, hipotensión,
y va a afectar lo que es el sistema gastrointestinal, muscular, mucosa, renal, hepático, hematológico y del sistema nervioso central. Entonces, el síndrome de shock tóxico es una enfermedad multiorgánica, afecta todos los órganos y puede producir o con mayor frecuencia produce la muerte. Y aquí entrenó como chismecito el paciente. La esposa del doctor Rodolfo Lugo murió por un síndrome de shock tóxico por estafilococcus aureus. Uno de los mejores psicólogos que hay aquí. Y la esposa era bioanalista bacteriana. Pero el caso de Herrero. Ok, entonces ya hablamos de la toxina exfoliativa que produce ¿qué? Síndrome de piel escarlata. Hablamos del síndrome del shock tóxico que lo produce ¿quién? Superantígeno. Ahora vamos a hablar de un síndrome diarreico producido por una enterotoxina. Esta enterotoxina va a producir lo que se llama intoxicación alimentaria, tiene un inicio abrupto, se produce con periodo de incubación. ¿Saben lo que es periodo de incubación, verdad? Ok, el periodo de incubación es sumamente corto, de 4 horas. Es causada por la ingestión de alimentos con toxinas preformadas, no bacterias en proceso de replicación. Los síntomas duran aproximadamente 24 horas y el paciente presenta vómitos, diarrea. Recuerden que aquí ya ustedes vieron parasitología y así como vieron parasitología, que saben que las evacuaciones líquidas con moco y sangre es amibiasis hasta que no se demuestra lo contrario, aquí vamos a ver distintos tipos de evacuaciones y los distintos tipos de bacterias, y de acuerdo a las características de las evacuaciones van a saber describir si es viral, bacteriana, parasitaria. Recuerden que nosotros tenemos que describir todos los signos y síntomas que tiene el paciente. Si el paciente tiene tos con expectoración, tenemos que saber si es verdosa, si es con pus, si es hemática, porque de ahí podemos saber si tiene neumonía o tuberculosis. Tenemos que describir las diarreas, las características, el vómito, si vienen precedidos de náuseas o no, porque así vamos a saber si los vómitos son de vía digestiva o son del sistema nervioso central, si vienen o no precedidos de náuseas. Entonces, cada signo y síntoma tenemos que describirlo. En este caso, cuando es por estafilococcus aureus, fíjense, las evacuaciones son acuosas, sin sangre. Esto, el tratamiento generalmente es pura rehidratación, pérdida de líquido, se hidrata el paciente y no tiene tratamiento de antibiótico. Esta es la típica, no la cena, no le cayó mal la cena, es la típica, cuando meten la cuchara en la sopa, sopeteada. ¿Sabes? Vamos a hacer un sancocho en mi casa, entonces, está buena, pruébala. Está buena, sí, para probarla. Ay, a todos nos cayó mal la sopa. O el arroz con pollo, nos cayó mal a todo el mundo. Está bueno. Generalmente es eso. Se van a una fiesta, se toman todos el sancocho de la misma olla y todos en la madrugada, porque recuerden que el periodo de incubación es corto, es de 4 horas. Termina la fiesta, todo chévere, pero cuando llegan a su casa presentan dolor abdominal, fatiga y evacuaciones líquidas. Y después algo me cayó mal, pero algo te cayó mal aquí. Entonces fue la enterotoxina del estafilococcus aureus. La típica, no me dio la palabra, sopeteada. Ok, ya vimos, fíjense cómo estamos clasificando, ¿no? Ya vimos cuáles son las patologías que produce el estafilococcus aureus por toxina. Ya hablamos porque dijimos que los factores de virulencia de la bacteria eran por su estructura, por las toxinas y por las enzimas. Pero las enzimas lo que hacen es permitir que la bacteria entre. Pero ya hablamos de las que eran producidas por toxinas. Entonces, existen otras patologías que va a producir estafilococcus aureus. Y dijimos que el estafilococcus aureus produce enfermedades frecuentemente en donde en piel y tejidos blandos. En piel y tejidos blandos. Entonces, cuando hablamos de enfermedades mediadas por toxina, tendremos síndrome de shock tóxico, intoxicación alimentaria y síndrome de la piel escarlata. Superantígeno, enterotoxina y toxina exfoliativa. Si hablamos de las supurativas, que son aquellas
blando, las vamos a clasificar en las que son de piel y tejido blando, superficiales, profundas y fascitis necrosante. Cuando hablamos de las superficiales, hablamos de impétigo, pioderma, pío, espur, foliculitis, furúnculo. Cuando hablamos de las profundas, hablamos de abscesos, mastitis, celulitis, y ya fascitis necrosante es cuando ya hay la fase. Otro grupo de supurativas tenemos las infecciones en órganos y tejidos profundos, donde tenemos osteomielitis, artritis, endocarditis, neumonía, infecciones sistémicas, ya cuando pasa a lo que es la parte hematológica, produciendo bacteriemia, y cuando hablamos de infecciones asociadas a aparatos intravasculares. Entonces, fíjense que cuando hablamos de las patologías que produce el estafilococo aureus de manera supurativa, las vamos a clasificar piel y tejido blando, órganos profundos y sistémicos. A veces tenemos un paciente, yo estoy tratando a una paciente que tenía una fractura de cadera. Le colocaron una prótesis hace mucho tiempo y la paciente comenzó a rechazar la prótesis hace más de 10 años. Y se comenzó abriendo un orificio a nivel de donde tenía la cicatriz de la prótesis. Comenzó a abrirse, obviamente hay que extraerle la prótesis. ¿Por qué? Porque su cuerpo está rechazando ya esa prótesis que tiene más de 10 años. Entonces no se la puede extraer, problemas económicos, y comienza a hacerse un acceso a nivel de esa región. Obviamente se hace la cura, se le indica antibiótico, comienza a cerrar, pero su cuerpo sigue rechazando la prótesis y comienza a abrir por otro lado. Entonces ya tiene 3 orificios en lo que es la parte lateral del muslo derecho, 3 orificios que se abren y se cierran cuando está con el antibiótico, se abre, obviamente después que pasa el efecto, y esa paciente a la larga puede sufrir de una osteomielitis, porque va a seguir avanzando y va a llegar a lo que es la parte ósea. Ok, entonces ya hablamos de que son miembros de la microbiota de piel y va a ocurrir un transporte nasal a nivel del 20 al 50%, se encuentran generalmente en prendas de vestir, ropas, camas y otros puntos. Hay muchos pacientes que tienen estafilococcus aureus a nivel de fosas nasales y son portadores sanos y son capaces de transmitirlo a otras personas. Entonces el problema viene cuando el sistema inmunológico de las otras personas no es el adecuado. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de las lesiones de piel. ¿Qué tipo de lesiones de piel es esta? ¿Y esta que está aquí? Mácula es una mancha, es una peca. Pápula. Pápula. ¿Es tu pápula? Por los relieves, doctora. Bueno, claro, lo que pasa es que lo ven de lejos, pero eso es pústula, eso está todo lleno de pus. Eso es un eritema. Hay unas que pueden ser, estas que están aquí sí son pápulas. A Planeta lo que pasa es que ella aquí comienza a infectarse y comienza a pasar de... Fíjense que mecanismo de transmisión de persona a persona. ¿Saben lo que son fomites? Ok, que van a producir vesículas, pústulas y costras. Tenemos la celulitis, esto simplemente son lesiones en la piel, y la fascitis necrosante, fíjense que ya pasa a distintos planos y llega a la fase. Esto se lo traje, es la única que les voy a mostrar de todas las que vamos a ver, porque todas son iguales, todas son focos gram positivos, todas los vamos a cultivar. Este es el medio, esta es la cápsula de Petri, este es el medio de agar, este es el medio de agar sangre, donde van a crecer estos focos gram positivos. Entonces, esto es para tomar muestra, se siembra, este es el sembrado. Tomamos la muestra con el hisopo, ¿verdad? Nosotros compramos hisopo normal. Toman la muestra con el hisopo y en esta cápsula se comienza a rayar. Después vamos a ver cómo se raya. Esta es aquí cuando crece, ya aquí creció la bacteria, estas son colonias bacterianas, muchísimas. Esto que está aquí, después que se siembra,
se mete en la incubadora, esperamos 24 horas y una vez que crece esto, le colocamos estos parchecitos que son los antibióticos. Cada antibiótico es distinto, por ejemplo, esto puede ser amoxicilina, amicacina, ciprofloxacina. El tamaño del diámetro del disco nos va a decir la resistencia. Por ejemplo, cuando yo coloco, esto que está aquí está todo lleno de bacterias, ¿verdad? Y yo coloco este parchecito aquí. Si se inhibe el crecimiento, esa bacteria es sensible a ese antibiótico. Si no se inhibe, como por ejemplo fíjense que no se formó el halo, eso es resistencia bacteriana. Esa es la práctica que vamos a hacer. No, nosotros no hablamos de mayor sensibilidad. Profe, disculpe, con toda la pena del mundo, yo soy médico también, pero le ruego por favor que la patología que presenta mi hijo es muy serio solo, no lo quiero molestar. De hecho, hasta estoy descanso y la única persona que se graduó y dice, soy doctor dietético y nutricionista, ya va, mi amor, eso no es por la lástima, no está bien, mi amor, pero creo que me ha escuchado. Señores, mi hijo está en el piso 9 esperando por diálisis. Y hay una bolsa con monoplastia que no se la puedo cambiar por el hecho de no tener dinero. $16 no tengo, señores. Si Dios me lo permite, que yo sé que sí, pero la doctora, que yo soy el que estoy cometiendo este error de llegar y pedirles, no es humillación, esto es lo más hermoso que me puede haber pasado, porque ni cuando estaba joven acepto aquí, porque ese tipo decían mamadera de gallo, ahora es bullying. 2 barras de chocolate por $1. Y si limpia el zapato, muchacho, para darme. Pero si la doctora me lo permite, 1 minuto yo lo hago. Si ella me dice que no me vaya, es su decisión. Pero recuerden, señores, es mi hijo. Y yo soy el de la culpa. Yo soy el de la culpa. Yo soy el que estoy intrometiéndome. Feliz día para todos. Feliz día. Pero estamos terminando, puede esperarnos afuera. Ese es el teléfono. Gracias. Gracias. Ya estamos terminando. Espera, por favor. Doctora. Gracias. ¿Esperas para ir? Nosotros salimos, vamos a terminar. Personaje por este discurso. Primero bendición. Ya me voy porque me está siguiendo una clase. Perdone, por favor. Señor. Vayan terminando, por favor. Sí. Me partió la mano. Sí. Desde el 2015. Desde el 2015 se me está definiendo. Desde el 2015 el niño está en el noveno piso, 10 años de servicio. En la última oportunidad que vine tuve la suerte que entró seguridad. No se pueden prestar a eso. Yo también lo vi hace 2 años. No es la primera vez que interrumpen mi clase. Igual. No sea el otro punto, exacto. No es la primera vez. Creo que esta es la tercera vez. La vez pasada tuve la suerte que estaba el señor Alfredo aquí, lo sacó y llamaron a seguridad. Pero... Ok. Ajá, ¿qué estaban diciendo? No es mayor sensibilidad ni mayor resistencia, es sensible o resistente. Eso se mide con una regla, con un diámetro, y cuando son más o menos así, que ni es muy ni tan tanto, eso tiene un promedio y se llama intermedio. Entonces son resistentes, sensibles e intermedio. Intermedio que funciona en vitro, pero en humano puede ser que no, pero si no tiene más nada pueden utilizar, pero no es el deber ser. Entonces, sensible, intermedio y resistente. Eso lo vamos a ver en la práctica. Se lo explico aquí porque la práctica son 71 y va a ser un poco... Todos son iguales, ¿no? Todas las bacterias las vamos a describir así, las vamos a centrar y las vamos a... En las medidas preventivas no hay vacuna,
al control intrahospitalario, y esto que está aquí son porque ahora, como les dije anteriormente, existe el estafilococo aureus resistente a meticilina. El estreptococo. Cuando hablamos del género estreptococo, ¿qué forma tiene? Esférica. ¿Cómo se agrupa? En cadena. ¿Y cómo se colorea? Gran positivo. Existe de la familia Streptococcacea, recuerden que dijimos que tenían familia, género Streptococcus, y las especies que producen con mayor frecuencia patología son Piómenes, Agalactiae, Viridans y Pneumonias. Cuando hablamos de las que tienen mayor importancia clínica, tenemos Piómenes, Agalactiae, Viridans y Pneumonias. Cuando hablamos del Streptococcus pyomenes, fíjense que estamos hablando de todas las especies, y todas las especies tienen las mismas características en forma, agrupación y coloración. Por eso digo, no se aprenda una por una, sino por género, porque tienen las mismas características morfológicas. El Streptococcus pyomenes va a producir lo que es faringitis, fiebre escarlatina, cardiopatía reumática, fiebre reumática, y también, como el Staphylococcus aureus, va a producir infecciones de piel y tejido blando. Y es conocida como la bacteria come carne. Se ve con mayor frecuencia cuando le pica un zancudo, se empiezan a rascar, y por allí, por un traumatismo, penetra la bacteria y produce lesiones en piel. El Streptococcus agalactiae va a producir lo que es la septicemia, bacteriemia, neumonía en recién nacido, porque va a estar como flora normal en la vagina. Entonces es flora normal a nivel vaginal, y cuando el bebé pasa por el canal del parto puede producir cualquier patología respiratoria hasta una septicemia. Y el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, es la principal causa de neumonías y meningitis. Ya esto lo habíamos mencionado. Otra clasificación de los streptococos, ¿verdad? Dijimos que ellos iban a crecer en el agar sangre, ya lo habíamos mencionado. Pero además tienen otra clasificación que se llama clasificación de Rebecca Lancerty, que fue quien la describió. Dijimos que ellos van a crecer en el agar sangre, y de acuerdo al agar, en el crecimiento que tengan en el agar sangre, van a producir una hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. Eso también lo vamos a ver en la práctica. De acuerdo a esa destrucción, los clasificó Rebeca en alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos. Estos alfa hemolíticos van a producir una hemólisis parcial. Y en eso tenemos lo que es el Streptococcus pneumoniae y el Viridans. Aquellos que producen una destrucción completa del eritrocito, repito, esto se ve en la placa de agar sangre que vimos ahorita, uno las hace a trasluz y ahí se ve la hemólisis, se ve el halo. Cuando esta hemólisis es completa, se llama beta hemolítico, donde está el Streptococcus pyomenes y el Streptococcus agalactiae. Y los gamma hemolíticos es cuando no hay hemólisis, donde tenemos los enterococos. De esta manera los vamos a clasificar en el laboratorio según su hemólisis. Alfa hemolíticos o beta hemolíticos. Beta hemolíticos producen una hemólisis completa. Otra clasificación es aquellos streptococos piogénicos y los no piogénicos. De los piogénicos vamos a estudiar el Piómenes y el Agalactiae, y de los no piogénicos vamos a estudiar solamente lo que es el Streptococcus pneumoniae. Recuerden que estamos estudiando aquellos que son patógenos para el hombre. Comenzamos con el Piógenes. Habíamos dicho que el Piógenes, de acuerdo a la hemólisis, era ¿qué? Beta hemolítico. Tiene unas estructuras antigénicas, en este caso es la proteína M, que está implicado en la, recuerden que dijimos que la bacteria para producir enfermedad primero se debe adherir, luego vienen las enzimas que van a actuar produciendo la invasión de la bacteria a las células.
Entonces, en este caso está implicado en la adhesión y colonización de la bacteria. Fíjense, existen muchos tipos de proteína M, por lo que una persona puede tener infecciones repetidas con Streptococcus pyogenes. Por eso que ustedes ven muchos pacientes que cada 6 meses sufren de faringitis. Todo el tiempo anda con faringitis. O niños que viven de faringitis en faringitis. Entonces, por eso es que esta bacteria puede dar en varias cuestiones. Entonces, tenemos las enzimas del Streptococcus pyogenes que van a producir la diseminación o la invasión a la célula donde está la streptodonasa y la hialuronidasa. Produce exotoxinas, en el caso de las tenemos la streptocinasa, ya vamos a ver lo que hace estas exotoxinas. Dijimos que producían también superantígenos porque produce lo que es el síndrome del shock tóxico. Entonces, y produce exotoxinas pirogénicas, van a producir los superantígenos que son los causantes del síndrome de shock tóxico estreptocócico. Porque habíamos mencionado que existía el síndrome de shock tóxico producido por ¿quién? Estafilococcus aureus. Ok, las exotoxinas que van a producir son la streptolicina S, que simplemente es responsable de la beta hemólisis de esta bacteria. Y va a producir una streptolicina O. Esta streptolicina O la van a escuchar muchísimo cuando lleguen al hospital. ¿Por qué? Porque cuando da positivo, significa que el paciente tiene una infección actual por Streptococcus. La streptolicina O positiva nos indica que el paciente tiene una infección actual por Streptococcus. ¿Cómo ocurre la enfermedad? Fíjense, tenemos la bacteria, tenemos la célula, ella va a hacer que se adhiera a la célula, luego la bacteria penetra, comienzan a producirse lo que son las enzimas para que ella pueda penetrar a la célula, va a evadir el sistema inmunológico. Recuerden que les dije al principio, ella entra para invadirnos y nosotros producimos para defendernos. Pero una vez que nosotros comenzamos a producir para defendernos, ¿qué hace la bacteria? Tiene que evitar la fagocitosis, tiene que evitar lo que estamos produciendo. Entonces, se adhiere la bacteria, penetra la célula, comienzan a actuar las enzimas. Una vez que hacen que las enzimas producen la invasión, entran y comienzan a evadir la fagocitosis para después poder entrar al torrente sanguíneo y producir bacteriemia. ¿Cuáles son las patologías que produce? ¿Cómo las vamos a clasificar? Así como clasificamos en el Staphylococcus aureus aquellas que producían por toxina o aquellas que eran supurativas, superficiales o profundas, tenemos que va a producir enfermedades localizadas por toxinas, invasivas y post-streptocóxicas. Cuando hablamos de post-streptocóxicas, significa que son enfermedades que van a aparecer después que el paciente ha sufrido de alguna enfermedad por streptococcus. Correcto. ¿Cuáles son las enfermedades localizadas? La principal, faringitis. Así como les dije que un paciente con lesiones en piel y tejido blando pensáramos como primer microorganismo Staphylococcus aureus, un paciente con faringitis pensamos principalmente en Streptococcus pyogenes. En este caso, fíjense, tenemos la orofaringe que está en las amígdalas, esto que está aquí es el eritema, lo es rojito, ¿verdad? Y esto blanquecino es el pus, que nos permite diferenciar cuando hablamos de faringitis viral y faringitis bacteriana. Esas placas blanquecinas es pus. Donde hay pus, ¿cuáles son las producidas por toxinas? Ya habíamos mencionado el síndrome del shock tóxico, producida por un superantígeno y que va a producir afectación de todo lo que es aparatos y sistemas. Otra producida es la fiebre escarlatina, que simplemente es un eritema que va a aparecer posterior a una infección por faringitis. El paciente comienza a sufrir de faringitis y posteriormente aparece ese eritema, esa erupción
que se llama fiebre escarlatina y se caracteriza porque va a presentar lengua aframbuesada, la lengua grande y roja. Entonces, lo característico de la fiebre escarlatina, primero antecedente de qué? De una faringitis, y posteriormente comienza a aparecer el eritema y después la lengua frambuesada. Cuando hablamos de enfermedades invasivas, ya íbamos a hablar de las producidas por Escherichia blando, donde tenemos erisipela, celulitis, bacteriemia, fascitis necrosante. Fíjense las características de la erisipela, que es el enrojecimiento, donde se presenta un dolor, eritema, calor, signos sistémicos, se ve con frecuencia en niños y ancianos, y viene precedida de una infección por Streptococcus pyogenes. Cuando hablamos de enfermedades post-estreptocóxicas, son generalmente pacientes que durante toda la infancia o durante mucho tiempo han sufrido de faringitis por Streptococcus pyogenes. Y después de ser curados, comienzan a hacer streptolicina O y la streptolicina oral sale elevada. Entonces pueden presentar 3 patologías: una, glomerulonefritis; 2, fiebre reumática; 3, cardiopatía. Entonces, las enfermedades post-estreptocóxicas son glomerulonefritis, fiebre reumática, que simplemente es fiebre con dolor en las articulaciones, como una artritis, que el paciente comienza a presentar dolores en las articulaciones con fiebre, y posteriormente una cardiopatía. Esas son las enfermedades post-estreptocóxicas. El diagnóstico de laboratorio, obviamente tomamos la muestra de acuerdo al lugar donde tengamos localizada la infección, cultivo, y también se puede hacer exámenes serológicos. Todo eso lo vamos a ver en la práctica, por eso lo paso así rapidito, porque allá es que lo van a hacer. Ok, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las medidas de control? Obviamente, determinar dónde está el proceso infeccioso, y una vez viene el tratamiento antimicrobiano para erradicar el microorganismo y los portadores de Streptococcus pyogenes. Nosotros hacemos, si un paciente está sano y nosotros le hacemos un exudado faríngeo o un exudado nasal y sale un Streptococcus pyogenes, aunque el paciente esté sano, uno debe erradicar este microorganismo. Ya habíamos mencionado dónde explora normal Streptococcus galaxiae, en la vagina. Entonces, ¿qué patología produce? ¿En quién? Recién nacido. Entonces, ya habíamos mencionado que habita en la vagina, tiene la cápsula como primer factor de virulencia, y al pasar por el canal del parto va a producir tanto enfermedades de dificultad respiratoria, bacteriemia, y se va a afectar también a aquellos pacientes que tengan factores predisponentes. Ustedes saben que todos los pacientes que tengan el sistema inmunológico deprimido, las enfermedades infectocontagiosas son el primer foco, la primera fuente. Tiene unas enzimas o produce unas enzimas, la hyaluronidasa, neuraminidasa, hemoricina, que van a permitir la invasión de la bacteria a la célula. ¿Cuáles enfermedades va a producir? Depende. Si es una enfermedad en neonato, va a producir bacteriemia, septicemia, neumonía y meningitis, que ya sabemos cuál es el mecanismo de contagio. En hombres y mujeres no embarazadas, va a producir bacteriemia, neumonía, infecciones óseas y cutáneas. Y en mujeres embarazadas es la primera causa de infecciones urinarias. Entonces, de acuerdo al sexo y el grupo etario, va a producir la enfermedad. En relación al Streptococcus viridans, ¿qué dijimos que producía? Más. Ok, va a colonizar lo que es la orofaringe y va a producir enfermedades, porque están en las primeras cuadrillas. Va a producir enfermedades no invasivas, por ejemplo, lo que son las caries dentales, pero también puede llegar a producir endocarditis e infecciones supurativas. Existen de los subespecies, los mencionamos,
solamente por mencionarnos, por ejemplo, el grupo de Streptococcus aeruginosus que va a producir absceso y faringitis. Pero del grupo del Streptococcus viridis solamente hablamos en líneas generales. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Toma de muestra, cultivo, incubación y las colonias. Esto que ven aquí, ¿lo ven? Son las hemólisis. Así se ven, si se ven. Si nos crecen algunos estreptococos, estos van así en la hemólisis, se ven el halo verdoso. El estreptococo neumonitis, tiene que haber escuchado hablar, neumococo, va a tener sus factores de virulencia. Recuerden, la adherencia es lo primero. Tenemos los factores de virulencia, en este caso las cápsulas, las enzimas que van a permitir que la bacteria penetre a la célula, y luego vamos a tener otras proteínas que van a actuar sobre los cilios de los bronquios, produciendo una destrucción de los cilios, y de esa manera es que se produce la tos. Ok, ¿cómo ocurre todo el proceso de diseminación con todo lo que mencionamos, tanto con los factores que producen la adhesión, la invasión y luego la producción de enfermedades? Dijimos que va a colonizar a través de las adhesinas, que son las que permiten que la bacteria se adhiera, luego se va a neutralizar la acción en los epitelios ciliados a través de las proteasas y las neumolicinas. Ellos van a actuar sobre los cilios de los bronquios. Pueden diseminarse. Sí, lo tengo bien. Ok, no sé qué va a decir, pero está aquí. Ok, la bacteria, fíjense que es una de las bacterias principales que va a producir neumonía, pero como coloniza lo que es la parte de la orofaringe, también puede llegar a producir sinusitis, y todo lo que es oído, nariz y garganta se comunica. Fíjense, ya tenemos aquí lo que son las características del proceso de infección, lo que ya habíamos mencionado, la cápsula, el ácido teicoico, la capa de péptido glucano y la neumolicina. ¿Cómo va a producir? Se va a liberar la neumolicina, va a producir los leucocitos que van a activar las interleuquinas, que ya ustedes solo vieron, y de esta manera se va a producir el proceso de daño del tejido. Esto es lo mismo que ya habíamos dicho desde el principio, ¿no? Y esto lo paso rápido porque ya ustedes saben cómo actúa esto. La rotación pasada, como no habían visto inmunología, sí teníamos que hacer más hincapié en la producción de las interleuquinas, teníamos que comenzar por decirle que era un anticuerpo, pero ya ustedes se lo paso así porque ya ustedes vieron inmunología. La parte epidemiológica, nosotros tenemos que tratar mucho con la parte epidemiológica, porque ese es el primer contacto que tenemos, ¿no? Recuerden que les dije, mecanismo de contagio, grupo etario y el sexo, y de allí vamos a determinar cuál es el microorganismo más frecuente. Ahí determinamos, porque si yo digo que el paciente, por ejemplo, tiene una infección en la orina y es una mujer embarazada, ¿cuál sé yo que es el microorganismo 1 de este grupo? Porque hay otros que son más frecuentes, pero por ejemplo, de lo que hemos visto, el Streptococcus agalactiae. Si yo digo, si me nace un recién nacido con una meningitis, ¿cuál pienso yo que es el microorganismo más frecuente? El Streptococcus agalactiae. Si yo tengo un paciente de 8 años que me sufre de faringitis a repetición, ¿cuál creo yo que es el microorganismo más frecuente? Allá atrás, ¿cuál es el microorganismo más frecuente? Allá atrás. Nadie sabe. El opiógeno. El opiógeno, el piógeno. Si ya lo había dicho por aquí, lo había dicho por allá, pero siempre son los mismos de por aquí. Ok, ¿cuáles son las patologías? Ya las mencionamos: neumonía, meningitis, bacteriemia, sinusitis y otitis media. Recuerden que coloniza en la orofaringe. Al estar allí en orofaringe, oído, nariz y garganta se comunica, y por continuidad y por cercanía tiene el cerebro cerquita.
Ok, vamos con el género Enterococo. Del género Enterococo vamos a estudiar solamente el fecalis y el facium. Este microorganismo se encuentra distribuido tanto en suelo, agua, alimentos y cuando puede estar también en el tracto gastrointestinal del hombre. Pero cuando nosotros hacemos un estudio y conseguimos ese fecales o restos fecales, en ese estudio significa que hay contaminación por enterococo fecal. Es decir, si yo agarro un vaso de agua, yo cultivo una gotica de sangre y me sale enterococo fecal, ¿qué significa? Contaminado con Que eso. hay heces o el agua del agua. Que hay heces fecales. Entonces, es un indicador de contaminación fecal. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener normalmente a nivel gastrointestinal y muchas veces se puede encontrar en lo que es el área genital, en el aparato genitourinario. Cuando lo conseguimos en otra parte que no es esa, hay contaminación por heces fecales. ¿Qué es lo que van a producir? Pueden producir infecciones nosocomiales. Ya habíamos mencionado que eran infecciones nosocomiales, ¿verdad? Digan que sí o que no, porque como tengo tan pegadito en un grupo pasado, ahora son patologías producidas en los hospitales. En algunos países, Colombia, por ejemplo, hospital se llama nosocomio. Entonces, son enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias. Es lo mismo decir que son infecciones intrahospitalarias o decir que son enfermedades nosocomiales, porque nosocomio es hospital. Entonces, es una bacteria que vamos a conseguir produciendo infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, van a producir infecciones del tracto urinario, infecciones a nivel abdominal o pélvica. Ok, ¿cuáles otras enfermedades producidas? Ya dijimos que eran enfermedades infecciosas urinarias, que va a producir disuria, que es dolor o ardor para orinar, va a producir enfermedades en pacientes hospitalizados con el uso de sondas vesicales. Peritonitis, ¿saben lo que es peritonitis? Del peritoneo. Y endocarditis, ¿saben lo que es endocarditis? Escuchen por favor, si quieren intervenir. Generalmente, yo después de cada clase me gusta hacer, ustedes saben, ustedes no saben, lo van a saber, que los exámenes siempre tienen caso clínico. Y yo sé que ustedes no han visto semiología, patología, y que a veces quedan pegados en el caso clínico. Y el caso clínico es lo que tiene mayor valor. Tiene mayor valor porque tiene más número de preguntas. Entonces, obviamente, si no sabemos, si quieres que retiras, no hay problema. Sí. No, porque como te ve así como dice, en su marca, tienes la marca te paraste, te sentaste. Generalmente, si no determinan y identifican el diagnóstico, lo demás está mal. Porque si yo les pregunto un caso clínico y no determinan el diagnóstico, no van a saber cuál es la bacteria que está produciendo eso, porque si me dicen el paciente tiene faringitis y el paciente lo que tiene es neumonía y me colocan estreptococcus y entonces ya tienen el agente causal malo y los mecanismos de contagio, las estructuras antigénicas, lo que más que le pregunte de ese caso clínico ya está mal. Entonces, como que no me gusta, y esta es la última clase que les doy en el primer periodo, en el primer parcial. La próxima clase la da el doctor Rudolildo, las otras dos las da la doctora Joana.
Entonces, me gusta siempre, igual que cuando les doy la práctica a mi grupo, siempre me gusta trabajar con casos clínicos, porque eso es lo que les queda. No les queda que se prenda la... Los demás doctores también ponen casos clínicos, me imagino. El examen es igualito para todos los grupos. O sea, yo hago las preguntas de los temas que les di, la doctora Joana hace la pregunta de los temas que ella dio. Entonces, si yo digo, ojo, hincapié en esto, yo voy a preguntar eso. Eso es lo que les va a salir. Si Joana les dice, ojo, hincapié en eso, eso es por lo que les va a salir, porque ella da las clases. Por eso también es importante que vengan a las clases, porque ven en lo que uno hace hincapié. Entonces, siempre me gusta terminar con un casito clínico, con preguntitas así, grandes, para que ustedes más o menos tengan idea. Ok. Si tenemos pacientes femeninos de 19 años de edad, quien consulta por presentar fiebre cuantificada en 38.5 grados centígrados, fiebre cuantificada, dolor para deglutir o disfagia es el dolor para tragar o deglutir, asimismo cefalea y malestar general. ¿Qué patología creen que tenga la paciente? ¿Cuál sería el agente causal? Agente causal es el microorganismo que produce la enfermedad, que es lo mismo que la causa o la etiología. Le podemos preguntar cuál es la etiología, le podemos preguntar cuál es la causa, le podemos preguntar cuál es el agente causal. En este caso, la etiología siempre va a ser la bacteria. Cuando vean etiología y vean otras patologías, pueden haber otras causas, pero en este caso tienen la posibilidad que siempre es la bacteria. Si tengo un paciente masculino, de 19 años de edad, quien consulta por presentar malestar general, dolor abdominal tipo cólico. ¿Saben lo que es un tipo cólico? ¿Qué es un tipo cólico? Como diseminado. Un dolor que va y viene. El dolor que va y viene es el dolor que cesa espontáneamente sin la administración de ningún analgésico. Si ya le dan analgésico, ya no sabemos qué tipo de dolor tiene. No solamente hay cólicos abdominales, ¿no? Cólicos renales. Pero el dolor tipo cólico es el dolor que aparece y desaparece espontáneamente sin la administración de ningún tipo de analgésico. Por eso que ustedes ven a los pacientes, ay, me duele, ay, no, ya se me está calmando. Y ahora digo, ay, me está dando otra vez un dolor. Esos son dolores tipo cólico. Ok, presenta dolor abdominal tipo cólico. Asimismo, refiere evacuaciones líquidas en número de 6 sin moco ni sangre. ¿Qué diagnóstico clínico tiene? No voy a hacer aquí, no vayas a hablar. No me vayas a hablar, 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 no me vayas a hablar. ¿Cuál es? No me vayas a hablar. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Allá atrás. Allá atrás, la última fila de los dos lados. Ay, que levante la mano. La que le sigue, que levante la mano. Cualquiera. Más atrás. ¿Quién? ¿Qué tiene que hacer? No. Diagnóstico clínico, ya está grabado. Diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es la enfermedad. Si lo colocan invertido, también está mal. ¿Cuál es la enfermedad que tiene el paciente? Enterotoxina. Síndrome diarreico. ¿Cuál es el agente causal? Estafilococcus aureus. ¿Qué factor de virulencia utilizó para... ¿Cuál? Enterotoxina. Una enterotoxina. Ese es el sopetón. ¿Ese qué? La sopetía. Ok.
Ok. Muy bien. Ok. Paciente masculino de 25 años de edad, quien consulta por presentar fiebre cuantificada en 39 grados centígrados de 3 días, pero ese es más larguito porque los exámenes de los casos clínicos, ya se lo voy a decir. Los casos clínicos de los exámenes los hacemos como historia, ¿no? Como adornándolo, ¿no? Tampoco así, no se lo crean. Exacto, exacto, con sus antecedentes. Paciente de 25 años de edad, diabético de tipo 2. Entonces no me va a decir que tiene el paciente diabético, por favor. Se ríen, ¿verdad? Cuando me lo escriban los exámenes se lo veo en público. Entonces uno siempre, es porque en las historias uno tiene que colocar el antecedente de importancia. Entonces, paciente masculino hipertenso, diabético, ¿qué tiene el paciente? Hipertensión. Claro. Pero aquí no nos interesa si tiene hipertensión o no. Ok, paciente masculino de 25 años de edad, quien consulta por presentar fiebre cuantificada en 39 grados centígrados de 3 días de evolución, que cedía con la administración de antipiréticos tipo paracetamol. Posteriormente comienza a presentar un eritema a nivel de la región de tórax y abdomen. ¿Cuál es el agente causal? Aureo no, nombre y apellido. Recuerden que me dijo Estafilococo. Acerca de la medicación. ¿Quién más dice? Levante la mano lo que piensa que es Staphylococcus aureus. ¿Y qué patología produce? ¿Qué patología es? ¿Qué debemos investigar como factor predisponente? ¿Qué debemos investigar? Yo les tengo que preguntar a los pacientes, porque si yo le digo paciente masculino que llega con diarrea, evacuaciones líquidas, te digo, ¿tomaste algo? ¿Qué comiste? ¿Bebiste algo? Yo le tengo que preguntar, yo tengo que indagar. El 80% del diagnóstico no lo da el examen físico. Si es fiebre escarlatina hay que preguntarle si tuvo faringitis anteriormente. Correcto. Fiebre escarlatina, agente causal Streptococcus pyogenes, antecedente de importancia si ha sufrido de faringitis anteriormente. Así porque ese no se lo quería poner, pues si no ya lo sabía. La fiebre afracosada. Le presento a la preparadora clínico. Ok, ¿quedó claro más o menos cómo son? Sí. Vamos a ponernos a paciente masculino de 45 años de edad, hipertenso desde hace 2 años sin tratamiento, diabético tipo 2, consulta por presentar fiebre cuantificada en 40 grados centígrados, que cedía con la administración de antipirético tipo acetaminofén. Posteriormente comienza a presentar cefalea de fuerte intensidad que no mejora con tratamiento médico. Vómitos no precedidos de náusea. Fiebre, cefalea, vómitos no precedidos de náusea, motivo por el cual es llevado al hospital y después de valoración médica se decide su ingreso. Y queda que está grave, ¿verdad? Para que lo hospitalicen. ¿Cuál es la patología que piensan ustedes que puede tener el paciente? Sí, ese que ¿Por qué? Dije vómitos no precedidos de náusea. Doctora, presenta náusea. No No precedidos tiene. de náusea.
Vómitos no preferidos de más. ¿Qué pensamos que tiene el paciente? ¿Qué piensan atrás que tiene el paciente? ¿Quién dijo meningitis? ¿Por qué microorganismo? Esa es la que no me sé. ¿Alguien dice otro? ¿Qué otras patologías puede producir el Streptococcus pneumoniae, además de la meningitis? Otitis, sinusitis, la principal, neumonía, meningitis. Entonces el paciente tiene meningitis por Streptococcus pneumoniae. Fácil. O sea, lo que quiero es que vayan, porque no sé qué digan. Yo lo que quiero es que se quiten el chip de mí con el examen, qué horrible, qué feo. No. O sea, más o menos así, ¿no? Que vayan analizando, que vayan estudiando qué es lo que lo produce, qué es lo que afecta a cada una